me quiere preguntar algo. ¿Qué es? Ya ves, se da cuenta, solo en la mirada yo ya sé. ¿Qué manda, Belisa? Fíjese que a mí, bueno, yo tengo dudas con respecto a la centralización y la descentralización. ¿Usted puede darme ejemplos de qué instituciones, ¿Ejemplo de qué? Perdón, Belinda, es que tengo un mal sonido. ¿Ejemplo de qué? de cómo se clasificarían las instituciones conforme a la centralización y la descentralización? Va, Por favor, va. gracias. Mire, pues, hay hay sistemas de administración pública. Voy a decirlo rápido, no me voy a extender mucho porque eso no, voy a procurar no meterme tanto en eso para el examen porque eso es un tema bien largo, pero para no quedarse con la duda, digamos, para que tengan más o menos una idea clara, digamos que hay sistemas de organización de la administración pública, de cómo la administración pública se organiza. Y digamos que una de las formas es lo que se conoce como la administración centralizada. Una administración centralizada es aquella en donde hay jerarquía directa, unidad de mando. Es decir, hay una autoridad y de esa autoridad dependen todas las áreas, direcciones o dependencias de una misma institución. Eso es lo que se llama centralizado. Se le llama centralizado por eso, porque toda la línea de autoridad viene de una sola línea jerárquica. Que, por ejemplo, el señor ministro, el viceministro, el director, los jefes de departamento, los agentes de policía, etcétera, en esa línea jerárquica. Esa es una institución centralizada, ¿verdad? Como en el caso de nuestra facultad. En el caso de nuestra facultad, la autoridad administrativa de mayor rango es el decano. Entonces, perdón, está la junta directiva, después está el decano, que es la autoridad administrativa, y después vienen los jefes y encargados de unidades, de departamentos, etcétera. Entonces, una organización o entidad centralizada es esa, es la que tiene una unidad de mando. Por ejemplo, ustedes ven que hay centros de salud y hospitales en los departamentos, pero al final todos responden al ministro de salud. Ustedes saben que hay escuelas en los departamentos y municipios, pero al final todos dependen de la ministra de Educación. Entonces, esa es una institución centralizada. Ahora, una institución descentralizada es aquella que se le ha encomendado una función que es del Estado, pero que se le entrega a otra organización para que ella lo ejecute por su cuenta. Esa es una institución descentralizada. Entonces, una institución descentralizada es aquella que está ejecutando una función que le corresponde al Estado, pero que el Estado se la ha entregado para que ellos la ejecuten por su cuenta, como por ejemplo fiscalizar la ejecución del presupuesto. Eso lo hace la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Como por ejemplo rendir informes e investigación en relación a la prueba derivado de hechos delictivos. Eso lo hace INASIF. Entonces son funciones que le corresponden al Estado, pero el Estado se los ha entregado a unas instituciones para que ellos la ejecuten por su cuenta, como la Contraloría de Cuentas, como INASIF, como el Instituto de la Víctima, como el Consejo de Adopciones. Bueno, el Instituto de la Víctima, ¿va? Estos son descentralizados. Y aparte, hay una forma que se le llama desconcentrado. Lo desconcentrado significa que es una forma de prestar servicios que se acercan a la comunidad, ¿verdad? Eso es desconcentrar. Por ejemplo, cuando se abre una escuela en una colonia, lo que se está haciendo es desconcentrando la educación. Cuando se abre una subestación de policía en alguna zona, en algún barrio o en algún departamento, eso es una desconcentración del servicio. Por ejemplo, cuando el ICS abre una clínica en algún departamento, eso es desconcentrar el servicio.
Entonces aquí lo que deben tomar en cuenta es que una institución centralizada, como el Ministerio de Gobernación, que es centralizada porque tiene una línea jerárquica, puede prestar servicios desconcentradamente. Una institución centralizada, como lo es el Ministerio de Educación, puede prestar servicios desconcentradamente. La municipalidad es un órgano centralizado, pero que puede prestar servicios desconcentradamente porque puede tener una mini-muni en la zona 18, una mini-muni en algún lugar, etc. Entonces, eso es. Y la otra forma de administración es la autonomía, la autónoma, ¿verdad? Pero la autónoma también puede prestar servicios descentralizados y también puede ser centralizada. Es decir, una sola autoridad, como pasa con el ICS. El ICS es autónomo, pero es centralizado. ¿Por qué? Porque solo tiene una sola línea de autoridad desde la junta directiva, gerencia, subgerencia, para abajo la línea jerárquica. Eso es centralizado. Pero pues, el ICS es autónomo, se organiza centralizadamente, pero puede prestar sus servicios desconcentradamente. Eso es. Solo que ahorita lo explicaba porque Belinda tenía la duda, pero no se van a preocupar ahorita tan metido el examen, no. Yo les voy a decir ahorita antes de que terminemos la clase dónde nos vamos a quedar con el tema del examen, pero ya que Belinda tenía la duda, pues yo quería abordar esa parte. Bueno, regresemos entonces. Con la compañera, bueno, si no tienen otra duda, pero mejor voy a entrar de una vez en el contenido por el poco tiempo que tenemos, pero solo les quiero decir que con la compañera Lara, que es la que administra el grupo de WhatsApp, les voy a mandar un calendario de salones. Hoy nos mandaron a nosotros que los exámenes no van a ser en nuestros propios salones, sino que van a ser en distintos salones. Entonces, por ejemplo, el de nosotros, que es el lunes, va a ser en el salón 307. Pero de todos modos, yo se los voy a... Lara nos está apoyando con esas informaciones, entonces yo se los les voy a mandar el calendario para que vean ustedes dónde van a hacer los exámenes del séptimo semestre y del noveno semestre, porque no van a ser en los propios salones de clases. Pero en el transcurso de la tarde-noche le vamos a pedir favor a Lara que nos haga el favor de trasladárselos a ustedes. Con gusto, Mili. Bueno, gracias, Lara. Regresemos entonces, compañeros, a donde veníamos. Yo espero que hayan leído la ley de acceso a la información pública en base a las diapositivas que yo les compartí. Solo voy a terminar de explicarles rápidamente las diapositivas conforme íbamos en la última clase, ¿verdad? Solo voy a terminar de compartirles esa parte. Y vamos a ver. Aquí está. Bueno, ya habíamos hablado en la clase última, estábamos hablando sobre el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública y que yo esperaba que ustedes ya la hayan repasado hoy, que hayan comparado la diapositiva con la ley, ¿verdad? Pero cuando ya del artículo 9 ya habíamos empezado a hablar y dentro de lo que veníamos hablando de ese artículo, teníamos que ahí están las definiciones principales, ¿verdad? ¿Sí se ve la pantalla o la de presentación o no? ¿Sí la Aún ven? no, Lick. Buenas noches. ¿No la ven? No. No, licenciado. Ahí está. O sea, digo yo que ya va. Sí, Ahora sí, Lick. Bueno, entonces vean, compañeros. Ya habíamos empezado a hablar del artículo 9. Gracias, Gio y Kimberly. Ya habíamos hablado del artículo 9. Y habíamos hablado primero de la definición de datos personales. También habíamos hablado de la definición de datos sensibles. Ya saben que lo que es prohibido de estos dos que están en pantalla son los sensibles. Los personales sí se pueden saber, como el DPI. El DPI es personal, entonces mucha gente cree que el DPI es secreto, pero no.
¿verdad? Lo que son secretos son los sensibles, ¿verdad? Lo que no se debe compartir son los sensibles, pero los personales sí. La información confidencial que ya habíamos aclarado, compañeros, que confidencial, para que algo sea confidencial, debe haber una ley que diga que es confidencial. No porque a mí se me ocurrió, ¿verdad? No porque al sindicalista o a la ministra se les ocurrió, no por eso. Debe haber una ley que diga eso es confidencial. Si no hay una ley que diga que es confidencial, entonces no, ¿verdad? Como los tributos, por ejemplo, que los tributos sí son confidenciales. La información pública, yo les había dicho que hay dos clases de información pública. La información pública de oficio, que es la que las instituciones tienen en su página web, que ustedes pueden entrar a cualquier institución del Estado y ahí van a ver que tiene un link que dice información pública o ley de acceso a la información pública. Ustedes se meten en ese link y ahí pueden ver cuál es el organigrama de la institución, cuáles son las plazas, los contratos, cuánto ganan, etcétera. Eso lo pueden ver ahí. Esa es la información pública de oficio. Y la otra información pública que también hay es aquella en donde yo puedo pedir, que no está ahí en la página web, pero yo sí la puedo pedir. Por ejemplo, yo quiero saber a qué se dedica, cuál es el plan operativo anual de la Secretaría de Bienestar Social. Entonces yo puedo decir, señores, Secretaría de Bienestar Social, solicito me manden copia de su plan operativo anual. Señores, Secretaría de Bienestar Social, solicito que me manden copia de todos los trabajadores de esa institución por renglón 011. Eso. Entonces, lo que yo pida es información pública, pero no está ahí en la página, pero yo sí la puedo pedir, ¿verdad? Y aparte es la que ya está en la página. Bueno. Ahora, adicionalmente, tenemos la información reservada. O sea, la información reservada, hay dos tipos de información reservada. Lo han de haber visto ustedes en su ley. Uno, la que es reservada por la ley. Por ejemplo, la ley señala que los procesos relacionados a niñez y adolescencia de menores de edad son reservados. Los juicios, los procesos que tienen que ver con adolescentes en conflicto con la ley penal son reservados. Pero también está reservada aquella información que la propia institución consideró necesario declararla en reserva, como por ejemplo los calibres y las condiciones de las armas de fuego que usa la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Claro, si hay alguna institución que esté abusando de esto y declara reservado algo que para mí no debe ser reservado, también podemos impugnar eso de tal manera que la institución no tenga reservada esa información. Entonces, en la ley pueden ver ustedes cuál es la información reservada. Ahí está en la ley, explica cuál es y están los ejemplos de información reservada. La seguridad nacional, el habeas data. ¿Se recuerdan que de los primeros días de clase hablamos del habeas data? Yo les decía que es el artículo 31 de la Constitución, pero que también está en la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, más adelante en la ley van a ver ustedes, en las definiciones está el habeas data, pero más adelante también está qué es habeas data, más adelante. Básicamente, habeas data ya lo habíamos dicho, el derecho que yo tengo de saber lo que de mí conste, ¿verdad? Saquen su Constitución, compañeros, vean el artículo 30 y 31 en su Constitución, 30 y 31 de su Constitución. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el 30 y el 31? En el 30, yo como habitante de este país tengo el derecho de saber qué hacen las instituciones del Estado. Entonces, el 30 es para que yo tengo el derecho de saber qué hacen ellos, a qué se dedican. Yo quiero saber a qué se dedica, cuánto gasta, a dónde viajan, qué planes tiene la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la SRE. O yo quiero saber
a qué se dedica, cuánto gasta, qué unidades tiene, cuánto es lo que gana la autoridad, la Procuraduría General de la Nación. Entonces yo quiero saber qué hace el MP, yo quiero saber cómo gasta los ministerios, etcétera. Ese es el 30. Entonces el 30 es lo que yo quiero saber de lo que hace el Estado. Ahora, en el 31 es lo que de mí consta. Entonces el 31 es el habeas data, ¿va? Es el derecho que yo tengo de saber lo que de mí consta. Y ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿va? Por ejemplo, yo quiero saber, yo no tengo derecho a saber lo que de ustedes consta en las instituciones del Estado. Eso no lo puedo saber. Yo no puedo saber lo que de ustedes consta. Yo sí puedo saber lo que de mí consta. Esa es habeas data. Ahí está en la Ley de Acceso a la Información Pública. En las definiciones, más adelante también está, ¿verdad? Bueno, siguiendo con, la ley, lo siguiente que encontramos en la ley es las unidades de información pública. Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de tener una unidad de información pública que esté en la institución y que también tenga página web. Entonces yo habitante, yo quiero saber algo de esa institución, entonces yo vengo y yo o me meto a la página y ahí está el link y ahí hay un espacio para que yo les escriba, o voy a la institución y lo pido personalmente. Esas son las unidades de acceso a la información pública. Todas las instituciones lo tienen, ¿verdad? En el artículo 41 está el requisito de cómo se pide la información, ¿verdad? Cómo se debe pedir. Pero básicamente es identificar la institución a la cual me dirijo, identificación del solicitante. La identificación del solicitante, compañeros, es solo mi nombre, no mandar mi DPI. Es solo mi nombre. No tengo obligación de mandar mi DPI. Ahora, mi nombre sí. Yo, Franklin, quiero que me den tal cosa. Esa sí es una obligación. Pedir que me den información, ¿verdad? Debo señalar en forma clara y precisa la información que solicito. Y una cuestión importante aquí, compañeros, donde dice debo señalar la información clara y precisa que solicito. Deben tomar en cuenta que las instituciones tienen la obligación de darme la información que ellos tienen, de la forma que la tienen ellos. ¿Qué significa esto? Que una institución del Estado no tiene obligación de hacerme como a mí me gusta, como yo quisiera que me la dieran, ¿verdad? Hay muchas personas que están haciendo su tesis y en su tesis lo dividen en unidades, capítulos, subtítulos, secciones. Entonces quieren que las instituciones les den la información así, dividida en unidades, capítulos, secciones. Eso no se puede. Es decir, yo tengo derecho a que me den la información que está en poder de las instituciones de la forma que ellos la tienen, pero no que me den como a mí me gusta, ¿verdad? Eso no. Pedir gustos, no. Obligación de darme información, sí, pero pedir gustitos no se puede, ¿verdad? Eso es, entonces. 10 días tiene la institución, artículo 42, para resolver mi petición de información. Entonces, ¿saben ustedes que hasta los diputados piden información por acceso a la información pública? Hasta ellos la piden la información. ¿Y saben por qué? Por los 10 días de plazo. Digamos que si yo soy diputado o cualquiera, yo soy ministro, lo que sea, o ciudadano, y yo le pido a una institución información, pero no la pido por acceso a la información pública, sino que yo mando mi carta o mi correo por mi cuenta y pido, la institución puede tardarse hasta un año en darme la información. En cambio, si la pido por acceso a la información pública, la ventaja de pedirla por acceso a la información pública es que la institución tiene 10 días para resolverme. Y si no me lo resuelve, me puedo quejar. Y hasta puedo ir a la PDH a quejarme para que la PDH exija que me la den.
¿verdad? Esto que está aquí, información pública de oficio, artículo 10, esto era lo que yo ya les decía hace un rato, ¿verdad? Que hay dos tipos de información pública. La de oficio es esta que está en el 10, que es la que deben mantener actualizada en las páginas web, ¿verdad? Que de una vez yo me meto y ya está ahí, ¿verdad? ¿Y quién tiene esa obligación? Vean el artículo 14, todo el que administre fondos públicos, todos los que manejen fondos públicos, pero que estén descritos ahí en esa ley, ahí en esa ley. ¿Saben algo interesante? Que, por ejemplo, ustedes van a ser miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Colegio de Abogados no está ahí, ¿verdad? No está ahí. Entonces deben tomar, cuando quieran saber algo, deben ver si la institución tiene la obligación o no de tener esa información y de dar esa información. Y por eso lo primero que hago es irlo a buscar ahí, en ese listado que está ahí, y ver si la institución que me interesa está ahí. Bueno, artículo 15. Aquí es la responsabilidad sobre el uso de la información. Es decir, yo voy a pedir información de las instituciones del Estado, pero yo tengo responsabilidad de cómo usarla. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto ganan al mes los empleados de la Procuraduría General de la Nación. Entonces pido la información y me tienen que dar la nómina donde diga cuánto ganan. Y yo les decía a ustedes cuando vimos el artículo 30, 30 era, por ejemplo, hay personas que trabajan en el Estado y no les gusta que se sepa cuánto ganan, ¿verdad? Hay personas que trabajan para el Estado y no les gusta que se sepa cuánto ganan ellos, pero ahí hay un problema. Si usted trabaja para el Estado y si su sueldo viene de fondos públicos y no le gusta que se sepa, busque otro trabajo entonces, porque los fondos públicos se rigen por la información de los fondos públicos se rige por la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, cualquiera de nosotros puede pedir que quiero saber cuánto gana tal persona, ¿verdad? Esa es información pública. ¿Por qué? Porque el presupuesto es del Estado, es público. ¿Qué manda Belinda? Licenciado, perdone, y si, por ejemplo, una persona quisiera saber cuánto gana a un trabajador del Estado, pero en el área penal, ¿se podría o tampoco? Igual, sí. Cuando usted quiera, métase a la página del organismo judicial y pregunte cuánto gana el juez primero, el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad de Guatemala. Y le tienen que mandar a decir cuánto gana. Usted que métase a la página del MP y pregunte que usted quiere saber cuánto gana mensualmente, cuántos bonos tiene el señor fiscal de la Fiscalía contra la Impunidad, FESI, Curruchiche. Y le tienen que decir cuánto gana, ¿verdad? Y sí le deben decir. Ahora, si un trabajador del Estado no le gusta que se sepa cuánto gano yo, entonces busque otro trabajo, pues, y busque base a la iniciativa privada y ahí sí no habrá obligación de decir cuánto gana. ¿Verdad? Bueno, artículo 33, el acceso a los datos personales, solo los titulares de la información y sus representantes pueden solicitarlo. Pero tomen en cuenta que estamos hablando de datos personales que son estrictos de esa persona, como un proceso penal, etcétera. Pero hay otros datos, como el DPI, etcétera, que eso sí se puede saber, ¿verdad? Artículo 36, 37, vean que las instituciones del Estado no pueden destruir documentos. Algunos de ustedes puede ser que trabajen en archivos o sean secretarias o secretarios o trabajen en instituciones del Estado. Vean algo que es importante en los artículos 36, 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública. No se pueden destruir los documentos. Es decir, si la institución hizo un oficio, hicieron cartas, providencias y las firmaron, no pueden ahora venir, quemémosla mucha porque mucho papel. No se puede, deben resguardar esos documentos el tiempo que la ley diga, ¿verdad? Entonces no se pueden destruir. Por eso dice, no se puede destruir, alterar o modificar la información pública. ¿Qué manda Douglas?
Disculpe, ¿cuánto es el tiempo que da la ley para poder deshacerse de eso? ¿Son los 5 años como la SAT o es diferente? No, en el caso de la ley de acceso a la información pública realmente no tiene tiempo. Se aplica normalmente en muchos lugares el periodo de los 5 años, pero en esencia el tiempo en la propia ley no tiene. ¿Verdad? Si alguien llegara a quemar esos documentos o los altera, comete el delito de abuso de autoridad en cumplimiento de deberes, que lo ven aquí, 418 y 419 del Código Penal. Si alguien llegara a alterar o destruir documentos de una institución del Estado. ¿Verdad? Bueno, cuando la institución va a resolver al finalizar los 10 días, la institución nos tiene que contestar a nosotros. O nos entrega la información a los 10 días, o nos entrega lo que pedimos, o nos niega la información cuando el interesado no ha hecho claramente su solicitud, ¿verdad? O nos notifica que esa información que estoy pidiendo es reservada o confidencial, si en caso fuera confidencial o si en caso estuviera clasificada como reservada, como lo que yo les decía, como los datos sensibles o como un proceso penal o como un proceso de niñez. Ahí en la ley dice cuál es la información reservada. No se le va a olvidar de revisar en su ley qué actos son reservados, cuál es y cuáles son confidenciales, ¿verdad? O podría decirme que no, número 4, que no existe lo solicitado. Fíjense que eso puede pasar de que no existe lo solicitado. Esto puede pasar porque hay personas que le piden a una institución información que tiene que ver con otra institución. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver en el ICS, yo fui asesor legal del ICS, y yo tuve la oportunidad de ver que habían personas que pedían información de cuánto ganaban los empleados de la municipalidad de Guatemala, que iba en las planillas del ICS. Entonces nosotros en el ICS, nosotros contestábamos que nosotros no estábamos obligados a entregar información que correspondía a la Municipalidad de Guatemala, que si querían algo que se lo pidan a ellos, no que nos usen a nosotros para llegar a otra información de otra institución. Entonces eso puede pasar mucho, que hay personas que piden información pero que no es propia de la institución. Bueno, y si en caso nos niegan la información y no nos la quieren dar, hay un recurso de revisión al final de la ley, ¿verdad? Lo van en los artículos 52, 53, eso es el que se llama el recurso de revisión que está en la ley. Y si en último caso no me quieren colaborar, el garante de la Ley de Acceso a la Información Pública, el órgano que tiene la obligación de velar porque se cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública, es el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Ah? El Procurador de los Derechos Humanos es el obligado a garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Artículo 46. Artículo 46. Entonces, es el procurador de los derechos humanos el garante de velar porque se cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública. Bueno, además de que este recurso de revisión me sirve cuando la autoridad se ha negado a darme la información, ¿verdad? Pero en esencia es el procurador de los derechos humanos el obligado. Bueno, de la Ley de Acceso a la Información Pública ya tienen la guía y ya tienen su ley y ya tienen el contenido de qué se trata, qué pueden lograr y por qué es tan importante la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? De la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿alguna? Hable hoy o callen para siempre. Sheila, ¿qué manda? ¿Alguna inquietud? Buenas noches, licenciada. Sí, fíjese que yo tengo una duda. Yo trabajo en el STA y ahí cuando... ¿Y su cámara, Sheila? Ay, perdón, ahorita.
No sé si ya encendió, que es un poco lento. Ahí está. Dígame, ¿usted trabaja? Fíjese que en el Ministerio de Cultura y Deportes, pero cuando anulamos algún documento, lo desechamos. O sea, porque los oficios tienen solo 3 días, pero por algún motivo no se completó cierta información, entonces se anula y se desecha y llevamos un control donde le colocamos que se anuló por tal motivo. ¿Estará correcto? Bueno, tienen que tener mucho cuidado con eso. Lo recomendable ahí, Sheila, es que hagan un acta cada vez que destruyan documentos y especifiquen qué documentos están destruyendo y por qué razón. Porque eso es delito, Sheila. Entonces, usted lo puede ver ahí en la Ley de Acceso a la Información Pública, Sí, y destruir. se viene manejando saber desde cuándo. Fíjese, yo me estoy enterando ahora que estoy leyendo la ley, pero sí, oficios que a veces es un oficio que se le va a dar respuesta. Tenemos que trasladar una información, pero la información que se requiere no nos la envían en el tiempo que se dé. Y el oficio, no sé si en todas las instituciones se maneja de esta manera, pero si el oficio me dieron el número de oficio hoy, solo tengo 3 días para utilizarlo. Mire, Y si pues, se pasó los 3 días, entonces ya tengo que anular y hacer uno nuevo. Sheila, mire, eso de los 3 días son esas mentes científicas, esos astronautas científicos, esas mentes de la NASA que trabajan en las instituciones del Estado. Entonces, esas mentes científicas se inventan eso. En ninguna ley, no hay ninguna norma que regule un plazo de 3 días para la destrucción de documentos y oficios que son públicos. Lo que sí hay es un delito que está en la Ley de Acceso a la Información Pública por hacerlo. Eso significa, Sheila, que si la Contraloría se da cuenta de eso, o la PDH se da cuenta de eso, o el Ministerio Público se da cuenta de eso, o cualquier persona se da cuenta de eso, ese es delito. Y ahí está, por eso lo tengo yo señalado en la presentación, ¿verdad? Entonces, ahora, podría ser que de esas mentes científicas hubiera alguien que les dijera a ustedes, es que mira, aquí siempre se ha hecho así, pero recuérdense lo que yo les dije hace unos días, en el derecho administrativo la costumbre no es fuente del derecho. No, la costumbre no es válida en el derecho administrativo. Lo que es válido es lo que esté en una ley. Y le garantizo, Sheila, no hay ninguna ley en ningún lado de la justicia guatemalteca que diga que los oficios se pueden destruir duran 3 días, ¿verdad? Fíjese Eso. que no es el de destruirse, sino que la vigencia. O sea que si yo le di a usted un número de oficio hoy, pero por algún motivo usted no lo pudo enviar porque completó la información, entonces 3 días hay que hacer uno nuevo y ese queda anulado. Entonces ahí Sí. es donde ya se... Lo que están provocando con eso es llenarse de documentos cuando no existe una razón de anular un oficio en un plazo de 3 días. Deberían de conservar el número y eso les va a permitir no llenarse de documentos. Bueno, sigamos pues, compañeros. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? No hay dudas. Entonces, bueno, entonces estudiantes de derecho ya saben. Cualquier cosa, ya tienen la información de la Ley de Acceso a la Información Pública y ustedes pueden hacer uso de eso para sus tesis, para sus investigaciones o cuando sus clientes quieran saber algo, ustedes pueden, saben el trámite y también cuando a sus clientes lleguen con ustedes y se quejen porque en una institución del Estado no quisieron dar tal información, ustedes los asesoran y ustedes pueden plantear recurso de revisión o acudir con el PDH para que el PDH accione en garantía del cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Y a ustedes como abogados pueden intervenir y van a la PDH y ponen la denuncia. Y ya hacen que sus clientes obtengan la información que se requiere, ¿verdad? ¿No hay dudas entonces de la Ley de Acceso a la Información Pública, compañeros? Bueno, no se les olvide que el día del examen pueden llevar esta diapositiva que yo tengo impresa y también pueden llevar su ley, deben llevar su ley y la vamos a usar ahí. Bueno, si no tienen dudas, dejemos la Ley de Acceso a la Información Pública a un lado y yo me quedé con una inquietud que quiero que quiero preguntarles. Regresen a la Ley de Acceso a la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ya habíamos hablado en la clase pasada del artículo 3, 1, 2 y 3,
pero yo me quedé con duda, no los vi a ustedes así muy convencidos y como tenía yo el problema de la cámara, no andaba yo algo distraído, pero me quedé con la armonía de ustedes. Les quiero preguntar, y yo vi a una compañera de ustedes que por ahí colocó una ley que estaba estudiando y se veía que tenía subrayado los 30 días en el artículo 28 de la Constitución. Entonces, abran su ley de lo contencioso, artículo 1 y 2, déjenla abierta y ahora abran el 28 de la Constitución. Y ahí fue donde yo vi así rapidito a una compañera que tenía subrayado, decía el plazo de los 30 días. Va, el plazo para resolver. Les quiero preguntar, ¿sí está claro cómo se cuentan esos 30 días, compañeros? ¿Tienen claro cómo se cuentan esos 30 días? Lick, fíjese que con respecto a lo que usted pregunta, yo entendí que los 30 días empiezan a correr cuando el documento ya empieza en el proceso, o sea, terminó uno y empieza a correr el otro proceso. Entonces ahí empiezan ya los 30 días. Va. Yo así lo entendí de esa forma. Muy bien, Belinda, está no bien. sé si ¿Alguien más, compañeros? ¿Está claro eso de los 30 días, compañeros? Pero miren, pues díganme claramente, no van a estar el lunes ahí poniendo cara asustados y contestando marcianadas. Ya ven que aquí, ¿saben cómo? Ya vieron a qué me refiero eso de las mentes científicas, ¿verdad? No van a ser ustedes mentes científicas por no preguntar, ¿verdad? Así que díganme aquí, ¿sí está claro o no está claro cómo se cuentan los 30 días? Luis Fernando, así se habla, eso hay que decirlo, ¿verdad? No, licenciado, yo también tengo dudas. Va, miren pues. La Constitución dice que en el plazo de 30 días, abran su ley de lo contencioso, artículo 1, ¿verdad? Artículo 1 de su ley de lo contencioso administrativo. Entonces ahora solo déjenme ver un asuntito aquí. Vamos a ver aquí. Va, miren pues. Lick, ¿Se ve mi ustedes- pizarrón ya? Ahí sí. Ahora sí ya se ve, Lick. Va, miren pues, vean pues compañeros. Fíjense cómo dice el artículo, dice el primer párrafo del artículo 1 dice, el plazo para resolver es de 30 días. Va. Otra cosa que observen de ese artículo, vean cómo dice el artículo, ese artículo señala, dice, las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días. Esto, vean cómo dice, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Va. Y después dice, el órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Quiere decir, compañeros, que cuando las actuaciones entren al estado de resolver, ahí empiezan los 30 días. ¿Va? Ahora vean, tomando en cuenta entonces cómo es la situación. Digamos que yo voy a hacer una petición a una institución del Estado. Por ejemplo, pido una licencia de construcción, una licencia de transportes, yo quiero poner un canal de televisión en el país, quiero una licencia de minería, quiero algo, quiero hacer un requerimiento a una institución del Estado por algo que yo quiero hacer. Una licencia de taxi, una licencia quiero abrir un bar, quiero abrir una discoteca, un restaurante, etcétera, ¿va? Entonces vengo yo y presento mi petición en la institución.
en memorial, ¿verdad? Se recuerdan que todo es escrito. Presento mi petición. El artículo 1 dice que cuando yo presente mi petición, la institución deberá indicarme cuáles son los pasos para formar el expediente. Quiere decir que la institución me va a entregar un documento con un listado de requisitos. Y ahí está explicado cuáles son los pasos para el expediente. Entonces yo presenté mi petición y ahora la institución empieza a darle trámite. Aquí piensen cualquier cosa que se les ocurra a ustedes. Yo quiero un canal de televisión, quiero una emisora de radio, quiero excavar un pozo petrolero, quiero una licencia de taxi, quiero una licencia de minería, quiero inscribir una marca, quiero, etcétera. Cualquier petición que se le haga a instituciones del Estado. Entonces ahora ingresé mi petición y ahora empieza el trámite. Entonces ahora resulta que mi petición va a pasar a la unidad de análisis, de esa institución. Ahora mi petición va a pasar al departamento, digamos, ahora mi petición de aquí de la unidad de análisis la van a mandar al departamento técnico de la misma institución. Y así se va formando el expediente, ¿verdad? Ahí paso a paso. De aquí va a pasar a la dirección de tecnología. Yo aquí me estoy inventando los nombres, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que ustedes estén pensando que su solicitud va de unidad en unidad adentro de la institución, va de paso en paso. Después de aquí pasa al departamento de análisis territorial. Después de aquí pasa a la asesoría jurídica. Ahora, ¿quién decide esto? ¿Quién es la autoridad de la institución? Pues la máxima autoridad de la institución es la que otorga lo que yo pedí. Entonces, yo quiero una licencia de transportes. Voy a la Dirección General de Transporte. Pasa por todos estos pasos. La autoridad máxima es la que lo decide. Resulta que cuando el expediente sale de la asesoría jurídica, entonces ahora pasa al despacho superior. El despacho superior es la máxima autoridad. ¿Va? Piensen ustedes que puede ser el ministro. Por ejemplo, yo quiero abrir una empresa de policías privada. ¿Va? Entonces el despacho superior es el director general de la policía. Quiero una licencia de transportes. Entonces el despacho superior es el director general de transportes. Quiero una licencia de construcción. Entonces el despacho superior es el alcalde. Quiero cualquier cosa, piensen ustedes en algo que podría interesarles. La cosa es que el despacho superior es la autoridad máxima. ¿Va? Aquí observen algo. De aquí, desde que entró la petición hasta antes de llegar al despacho superior, el expediente de aquí, desde la petición hasta antes de llegar al despacho superior, se puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, ¿verdad? Hasta 2 años, 3 años, depende del asunto, depende de dónde sea y depende de todos los problemas que haya. Entonces, compañeros, desde que yo ingresé la petición para antes de que entre al despacho superior, puede llevarse, como se puede llevar 1 semana, se puede llevar 2, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. En el trámite, en todas las etapas de la petición. Ahora, cuando el expediente ingrese con la autoridad máxima, ahí, compañeros, cuando ingrese con la autoridad que toma la decisión, ahí se dice
que el expediente está ahí en ese momento, aquí en ese momento, en estado de resolver. Es lo que dice el artículo 1, donde dice que cuando se realiza la última de las diligencias, el expediente estará en estado de resolver. Lo que significa, compañeros, que los 30 días son aquí con la autoridad. Cuando ingresa el expediente a la autoridad máxima, él es el que tiene, aquí están los 30 días que señala la Constitución y la ley de lo contencioso. Aquí son los 30 días, ¿verdad? Entonces, muy importante, compañero, los 30 días no es desde aquí, desde la petición. No es desde aquí. Hay inclusive abogados que lo dicen, que los 30 días es desde aquí hasta aquí. Y no. De aquí para antes de que ingrese el expediente se puede llevar 1 año, 2 años, 3 años en el trámite. Los 30 días es cuando ingresa con la autoridad máxima. Belinda, ¿qué manda? Licenciado, y con respecto a ese plazo de 30 días, ahí se tomarían en cuenta los días festivos, como por ejemplo, pongamos No, el de mayo. son días. Mire pues, eso es el plazo, Belinda. Espéreme, Belinda, ahorita voy a aclarar eso. Solo les quiero preguntar para borrar mi dibujo, porque ya ven que yo parezco arquitecto, bonito me quedan los dibujos. Les pregunto, ¿está claro los 30 días, compañeros? ¿Cómo se cuentan los 3 días? Luis Fernando. Una consulta, licenciado, por ejemplo, desde donde está la petición hasta antes de llegar a la autoridad máxima, creo que superior, perdón, indicaba usted que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 años, pero en ese lapso hay una fecha máxima que no se pueda tardar. Por ejemplo, si son 3 años, puede tardarse mucho más, 4, 5, 6. Puede tardarse más. Mire, pues eso ya dependerá de lo que sea, Luis Fernando, y de los conflictos que puedan surgir. ¿Va? Porque, por ejemplo, yo vi un expediente donde una empresa de buses pidió licencia de transporte de bus extraurbano. Y en un momento aquí se atrancó porque aparecieron 2 empresas planteando recurso de revocatoria en contra de este trámite. Y el asunto se tardó 5 años en todo el problema, en lo que fue al amparo, regresó al amparo y toda la cuestión. Se tardó 5 años, solo de aquí para acá. Entonces eso depende de todo lo que pueda pasar, del tipo de trámite, de los conflictos y todo. Lo que yo quiero que quede bien claro, compañero, que es lo que les debe quedar claros a ustedes, es cómo se cuentan los 30 días. Claro, como hay tanta variedad de trámites y de procesos, cambian mucho, es de aquí para acá, puede cambiar mucho dependiendo de todos los trámites que hay. Por eso yo les decía a ustedes, licencia de importación de licor, importación de armas de fuego, explotación minera, explotación petrolera, etcétera, ¿verdad? Inscribir una marca, un registro sanitario, una licencia de taxi, etcétera. Dependerá de eso. Pero lo más importante, compañeros, es que los 30 días se cuentan hasta que el expediente llegó con la autoridad máxima y de empiezan los 30 días. ¿Verdad? Antes ¿estamos claros, compañeros? Hoy sí. ¿Cómo se cuentan los 30 días? Sí, va, pero solo Luis Fernando, como 5 veces su manita y los demás, sí, está claro. Desde que lo toman en estado de resolver, ahí empieza con... Sí. Lo que dice el artículo 1, Belinda, donde dice, cuando se realiza la última de las diligencias, el expediente, las actuaciones estarán en estado de resolver. Entonces, cuando ustedes les digan, cuando ustedes vayan a una institución del Estado y ustedes digan, miren, ¿cómo va mi expediente? Fíjese que ya ingresó con el ministro, que es la máxima autoridad que resuelve. Ahí están en estado de resolver. Ahí empiezan los 30 días. Entonces, los 30 días solo es de aquí para acá. ¿Estamos claros? Bueno,
Ahora, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa si terminan los 30 días acá y la autoridad máxima no resuelve? No nos contestó nada. Ahí, compañeros, a esto se le dice silencio administrativo. ¿Va? A eso se le llama silencio administrativo. ¿Va? Yo le pedí a... espérenme, aquí. Yo le pedí a Lara que les mandara un enlace de TikTok en el grupo, ¿verdad? Hay una página de TikTok. Hay una página de TikTok que se llama... la página se llama Derecho Virtual Perú. Derecho Virtual Perú. Métanse a TikTok y sigan esa página, compañeros. Derecho Virtual Perú. ¿Verdad? Así como se oye, ¿va? ¿dónde está el chat aquí? Ah, no. Ahí lo voy a escribir en el... Yo creo que Lara se los puso también. Derecho Virtual Perú. Va. Entonces meten a TikTok. Ahí está en el chat. Y ahí hay un video que se llama Silencio Administrativo. ¿Va? Silencio Administrativo. Hay un video que dice ahí silencio. Vieran que, así como ustedes que les gusta el derecho, pero que son meros parranderos y parranderas, porque yo ya les vi que tienen la cara de parranderos. Ustedes, ya ven, van a ver ahí interesante porque los temas de derecho son con tipo salsa. Ay, gracias, Lara. Eso que son los temas de derecho es con salsa. ¿Va? Entonces podemos estar en la chicha y aprendiendo derecho. Imagínense, podríamos estar ahí en esos lugares que ustedes acostumbran ahí en la salida de la U y aprendiendo derecho. Entonces está bonito, así está bonito, ¿verdad? Ahí véanlo, hasta ritmo de salsa y de merengue, entonces está bueno, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, si se vencen los 30 días y la autoridad no dicta una resolución, no nos contesta nada, entonces se produce lo que se llama silencio administrativo. No vamos a adelantar más qué es eso del silencio administrativo, porque no quiero saturarlos todavía. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial, los efectos y qué se puede hacer. Ahorita lo que me interesa es cómo se cuentan los 30 días. ¿Y cómo se llama si la autoridad no emite resolución al vencerse los 30 días? Eso es lo que se llama, hasta un video, hasta un TikTok van a tener de eso, de qué es el silencio administrativo. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? No, licenciado. Va. Y por último, hay algo que no quiero dejar sin compartir con ustedes. En su constitución, vean su constitución, compañeros. Artículo 140. Artículo 140. Vean pues, compañeros, ¿cómo está organizado el Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala es un Estado libre, porque no dependemos de nadie, no estamos ligados a ningún otro Estado, no estamos
no somos parte de ninguna confederación, etc. Entonces nosotros somos libres porque no dependemos de nadie. Somos independientes porque tomamos nuestras propias decisiones. Por eso somos independientes. Ser independiente significa tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Algunos de ustedes son adolescentes y algunos de ustedes tienen hijos adolescentes. Y en algún momento su hijo de 18 años, de 19 años o de 20 años les dijo a ustedes, a la mamá o a la papá, yo ya soy independiente. Bueno, entonces andate a vivir a otro lado, pues, y largate de la casa y no tengo por qué estarte manteniendo. Pues si ya estás independiente, si sos independiente, zafate, pues, porque salís caro. Ahora, mientras estés en mi techo, mientras estés aquí, vas a hacer lo que yo diga y en las condiciones que yo diga y cuando yo diga, si te parece. Y si no te largas, porque ya tenés 18 años y ya te está dejando el tren, ¿verdad? Entonces, ser independiente es eso. Ser independiente es que yo me manejo solo y tomo mis propias decisiones. Eso es ser independiente. Y soberano, ¿verdad? Soberano significa que nosotros mismos somos nuestra máxima autoridad. Eso es ser un Estado soberano. ¿Cuál es el sistema de gobierno de nuestro país? Nosotros, última línea del 140. ¿Cuál es el sistema de gobierno de nuestro país? Nosotros somos un país republicano. Republicano, compañeros, significa, estamos organizados como república. ¿Qué significa eso? Significa que el poder está dividido en 3 órganos. Una república es la que tiene su poder dividido en 3 órganos, ¿verdad? Con una figura presidencial y 2 órganos más que son autónomos entre sí. Entonces, una república es aquella que está organizada en 3 órganos y que tiene una figura presidencial y 2 órganos más que son independientes entre sí. Entonces, lo contrario, ¿qué sería? Por ejemplo, una monarquía. Una monarquía es donde hay un rey que manda. Es un rey que hereda el poder. Esa es una monarquía. En cambio, nosotros no. Nosotros somos una república. Y como España, ¿va? España es una monarquía, también Inglaterra, también Holanda, Noruega, son monarquías. Los países árabes, Arabia Saudita, son monarquías. Pero nosotros no, nosotros somos república porque tenemos un Estado que está dividido en 3 poderes, que son autónomos entre sí mismos, con una figura presidencial, pero con 2 poderes más que son autónomos. Eso es una república. Pero además, nuestro gobierno es democrático. Democrático significa que en este país las decisiones se toman por mayoría, no quiere decir por todos, es mitad más 1. Es decir, ¿qué significa democrático? Que las decisiones en este país se toman por mayoría. Además, que hay alternabilidad en el ejercicio del poder. Entonces, ¿cuándo es democrático un gobierno? Cuando las decisiones se toman por mayoría, es decir, por la mitad más 1, por mayoría, y además hay alternabilidad en el ejercicio del poder. Quiere decir que nuestras autoridades cambian cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Eso es alternabilidad en el ejercicio del poder, ¿verdad? Eso significa. Entonces, nosotros somos, ¿por qué Guatemala es democrático? Porque las decisiones aquí se toman por mayoría y además hay alternabilidad en el ejercicio del poder. Eso es básicamente lo más importante. ¿Y qué es representativo? ¿Verdad? ¿Qué es representativo? El poder lo tiene el pueblo, pero el pueblo le concede a los órganos del Estado la posibilidad de hablar en su nombre. Ese es artículo 141, primera línea.
¿Qué significa representativo? Eso está en el 141, primera línea. Significa que el poder lo tiene el Estado, pero que el poder lo tiene el pueblo, pero que el pueblo le delega la facultad de tomar decisiones en su nombre a los órganos del Estado. ¿Va? Es lo que hacen los diputados. Cuando los diputados dictan una ley, es porque nosotros, el pueblo, le dimos ese poder de hacerlo. Cuando los diputados toman decisiones en relación al presupuesto del Estado, es porque nosotros le permitimos hacerlo, nosotros le dimos el poder de hacerlo. Cuando los jueces administran justicia, es porque nosotros le otorgamos el poder de administrar justicia. Entonces, que no se les olvide, compañeros, ¿cuál es el sistema de gobierno de Guatemala? Es republicano, democrático y representativo. Y ya saben qué es republicano, cuáles son los elementos democráticos y representativos. ¿Va? Y vean el artículo 141, segunda línea. ¿Cuáles son los organismos del Estado? Legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Eso ya lo sabían ustedes. La subordinación entre ellos está prohibida. Pero ustedes ya saben eso, pero ¿por qué quería yo recordarlo? ¿Por qué quería recordarlo, compañeros? Que quede bien claro que como la subordinación entre los poderes está prohibida, el presidente de la República no manda, no tiene autoridad en el organismo judicial, ni con los jueces, ni con los magistrados. El presidente de la República no manda nada ahí. ¿Verdad? El presidente de la República no manda, no tiene autoridad en los órganos autónomos, en la Universidad de San Carlos, en el ICS, en las municipalidades. El presidente de la República es la máxima autoridad del organismo ejecutivo, nada más. Pero en el organismo legislativo y en el organismo judicial no manda el presidente de la República, no tiene autoridad. Entonces, como nosotros a partir de que regresemos a clases, vamos a empezar a hablar de los órganos del Estado, necesitamos tener bien claro, compañeros, que nadie vaya a olvidársele que el presidente de la República no manda en los juzgados, ni en las magistraturas, ni en el organismo legislativo, ni en la MUNI, ni en la U, ni en el ICS, en ningún ente autónomo. Entonces, tenemos que tener bien clara esa visión de dónde es que tiene autoridad el presidente de la República, dónde manda el organismo judicial y dónde manda el Congreso. ¿Verdad? Eso es lo que necesitamos. Ahora, para no saturarlos más de la cuenta, para no saturarlos más, solo quiero mencionarles qué es lo que lo que nosotros vamos a evaluar en entrar dentro de nuestro examen. Va. Número 1, vamos a tocar el tema de la división de normas entre normas de orden privado y normas de orden público. Vamos a hablar de eso que hablamos en la primera clase, que eran normas de orden privado, que son normas de orden público. ¿Se recuerdan por qué es importante eso? Porque vieron en la Ley de Acceso a la Información Pública que lo primero que dice, estas son normas de orden público, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya ustedes saben qué significa eso. ¿Cuál es el efecto que la Ley de Acceso a la Información Pública diga eso? ¿Va? Número 2, vamos a hablar sobre las 3 etapas o facetas de un órgano de la administración pública. ¿Verdad? ¿Cuáles son las facetas de un órgano de la administración pública? ¿Se recuerdan de las 3 facetas, ¿verdad? De los 3 roles de las instituciones de la administración pública, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? En base a su ley orgánica, como ente administrativo y como patrono, ¿se recuerdan, ¿verdad? Adicionalmente, vamos a hablar sobre el artículo 5 de la Constitución, el artículo 28
29, 30, 31, 154, 140 y 141 de la Constitución. Mencioné el 28, ¿va? Sí, va. Vamos a hablar sobre el video del derecho de petición. Sobre artículos 1, 2 y 3 de la ley de lo contencioso. Igual, se recuerdan que el segundo video que yo les mandé, el segundo video precisamente empieza con esa primera parte, ¿verdad? De qué es la ley de lo contencioso y eso del artículo 1, 2 y 3. Y además, esos videos regulan cómo se cuentan los días, ¿verdad? ¿Va? Esto quiere decir que vamos a hablar de cómo se cuentan los días, ¿verdad? Los principios del derecho administrativo, qué es estado de resolver, qué es dictamen, principio de juridicidad, ¿verdad? El principio de juridicidad, ¿dónde está el principio de juridicidad? ¿Se recuerdan que eso es artículo 15 de la ley de lo contencioso? Más lo que ya mencionamos de la Constitución. Y aparte de eso, ustedes tienen una hoja de definiciones y conceptos, un documento, perdón, con definiciones y conceptos fundamentales de derecho administrativo. Pueden, eso sería nuestro examen, compañeros, eso. Pueden usar todas sus leyes, las que yo mencioné y cualquier otra que se les ocurra, ¿verdad? Pueden llevar fotocopias, pueden llevar documentos, libros, folder, enciclopedias. Lo único que no pueden usar es computadora, teléfono y a su vecino o vecina. El examen es 1 hora y es de casos. Y será en el salón 307 del edificio S2 el día 24 de febrero del año 2025 a las 17:40 empezamos a acomodarnos. Eminentemente escrito y en forma de casos. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? Perdone, ay, es que, ay no, mejor no. Bien, Belinda, no se preocupe. Cuando son estudiantes, ustedes tienen el derecho de preguntar siempre. Ya cuando uno es abogado, ya le da clavo preguntar, ya le da pena. Pero cuando es estudiante, no hay problema porque es el momento oportuno. ¿Qué manda, Belinda? Usted nos puede decir, o sea, nos puede plantear ahorita un caso para ver cómo nos ve, si nos ve bien o no. O sea, realizar ahorita un caso de los que usted supuestamente pondría en el examen, así para poder practicar, pues, y poder saber cómo resolverlo, por favor. Bueno, podría ser, por ejemplo, hay uno que yo he usado en derechos humanos, los compañeros se recordarán que yo digo, este es del derecho de defensa, ¿va? Del derecho de defensa, pero yo pongo, por ejemplo, el señor Pedro López ante un trámite que realiza en la Superintendencia de Administración Tributaria, manifiesta que desconocía que tenía omisos y en consecuencia la administración tributaria le ha colocado una multa, por lo cual considera que el derecho de defensa ha sido violado, ¿verdad?
Invoca para el efecto el artículo 12 de la Constitución y señala que la lesión que sea producida es violación al derecho de defensa. Por su lado, la administración tributaria, los representantes de la SAT, le indican que el artículo 12 de la Constitución solo se aplica para asuntos de materia penal y procesal penal. En consecuencia, ese artículo no es aplicable para asuntos de naturaleza tributaria. Punto. Responda a usted en calidad de juez quién tiene la razón y por qué. Explique su fundamento y su sustento legal. ¿Así? Así es más o menos. Así era, va Lara y Gio y los que estudiaron conmigo, así va. Sí, así era. Sí. Sí. Va. Así es más o menos. Pero es Gracias, pequeño, pero es poco, porque solo hago, yo creo que solo 15 preguntas pongo. Bueno, ¿algo más, compañeros? No. Bueno. ¿Han visto, alguno de ustedes vio esa película que se llamaba Masacre en Texas? ¿Sí la vieron? Va, más o menos así es, más o menos. Bueno, pues compañeros, les deseo buen fin de semana, que descansen, si beben no manejen y si están cerca de la U, váyanse para la chicha, ¿verdad? Y procuren no estarnos llamando a las 2, 3 de la mañana, poniéndonos música de Vicente Fernández y dedicándonos canciones. Y pásenla bien y nos vemos el lunes a las 6 menos 20 en el salón 307. De todos modos, se lo voy a mandar a Lara en un rato y ella nos hará el favor de compartir, ¿verdad? Todo el fin de semana dice yo, no es tan masacre, ahí vamos a hacerlo. Y como llevan de todo, compañeros, siempre y cuando hayan leído, no hay problema. Ah, perdón, no mencioné la ley de acceso a la información pública, ¿va? ¿O sí? Sí la mencioné, ¿va? La presentación y la ley de acceso a la información pública, que no se nos va a olvidar esa también, ¿va? Bueno, entonces, compañeros, que tengan buen fin de semana y nos vemos presencialmente el día lunes.